o a cambiar leyes. Claro, es que no podemos estar cambiando las leyes. Vamos a avanzar con más asuntos, vamos a seguir hablando de otro tema que nos preocupa y mucho. Seguiríamos hablando de la prisión permanente revisable, volveremos a tocarlo en puntos de vista. Pero les contamos que 3 personas mayores han muerto solas en sus domicilios en lo que llevamos de año aquí en Aragón. Hablamos de la soledad de los mayores, un problema que cada vez preocupa a más personas, también a más instituciones. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Inglaterra se ha creado un ministerio para este tema. Ana Moreno. Sí, buenas tardes. Allí hay 9 millones de personas que viven solas, personas que prácticamente no tienen relación social alguna y por eso se ha creado este ministerio. Y en nuestra sociedad, ¿cuál es la dimensión de este problema? No solo en la ciudad, sino también en el entorno rural. Consultamos a un experto, Gustavo García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues no hay demasiados datos y eso ya demuestra que este problema, con lo grave que es y las consecuencias tan graves que tiene, y sin embargo no se estudia tanto como otras cosas. Y es uno de los más graves problemas de exclusión social. Sabemos que en España más o menos hay 3 millones de personas que viven solas y que de esos 3 millones, la mitad, aproximadamente 1,5 millones, pueden ser personas mayores, con lo cual en las situaciones de soledad se agravan en su caso porque viven situaciones de dependencia que pueden derivar incluso en episodios dramáticos como los que estamos viendo. Morir personas que mueran solas en sus casas, como hemos visto, efectivamente. ¿Y qué papel tienen las administraciones locales? ¿Qué se puede hacer? ¿Debe España crear un ministerio propio? No sé si debemos crear un ministerio, pero sí que las administraciones tenemos que tener un papel más activo y los servicios sociales. Para empezar, generando muchos más apoyos domiciliarios, como las de la asistencia, no solo el botón este que te avisa si hay alguna emergencia, sino la de la asistencia avanzada, unas tecnologías novedosas que ya están y se pueden implantar. La ayuda a domicilio, los servicios domiciliarios, pero sin olvidar que las administraciones solas no podemos resolver el problema de la soledad, que hace falta implicación de la sociedad, aunque a veces tengamos que motivarla y apoyarla desde los servicios sociales. Y estoy pensando en el voluntariado, que son formas de solidaridad auténticas, dedicar tiempo a quien lo necesita y no solo a recoger alimentos o ropa usada para los pobres, porque nadie va a los servicios sociales a decir estoy solo. Pues que ese buen vecino o buena vecina acuda a la trabajadora social y le diga, mire, en tal piso o en tal sitio hay una persona que está sola, que vive sola, póngase en contacto con él o con ella, porque a lo mejor puede no solo morir sola, que es grave, peor es vivir sola. Muchísimas gracias, Gustavo García. Efectivamente, esta llamada a la sociedad es muy importante. Nosotros también hemos querido hablar con distintas voces, personas mayores, personas solas, y esto es lo que nos cuentan. Llevaban una semana sin saber de él y sus peores sospechas acabaron siendo ciertas. Su amigo, un hombre de 70 años, fallecía solo en su domicilio del barrio del Picarral en Zaragoza. Es la tercera persona que fallece en estas circunstancias en lo que llevamos de año en la capital aragonesa. Se calcula que en Aragón unas 83.000 personas mayores de 65 años viven solas. Marisa, de 58, está temporalmente en una residencia debido a una lesión, pero vive sola. Pues me levanto a la hora que quiero. Bueno, pues entre que apaño un poco el apartamento, me voy a comprar y entre pitos y flautas se me va enseguida la mañana. Luego por la tarde veo un rato la tele. Bueno, se pasa el día volando. Por ahora no le importa, pero reconoce que prefiere no pensar en el futuro. Carmen es usuaria del centro de día de la Fundación Rey Ardit en Juslibol y vive con una hija. La soledad, afirma, no es buena compañera. Que aquí me distraigo haciendo cosas y en casa es estar o viendo tele o haciendo tú lo que quieras. Aquí por lo menos te llevan una pauta y no es tan monótono. Además, los científicos advierten de que la soledad crónica perjudica seriamente la salud. Falta de apetito, incapacidad para relacionarse, estar poco motivado para hacer cosas. Al final la soledad es un bucle que es muy difícil de salir, y más si no hay red social ni familiar. En Zaragoza, más de 11.300 personas utilizan el servicio de teleasistencia. De las 200.000 llamadas recibidas el año pasado, 12.000 fueron por emergencias sanitarias o crisis de ansiedad y soledad. Hemos visto algunas de las medidas o iniciativas que se ponen en marcha para evitar eso, que personas mayores que vivan solos les pase como esos 3 casos tan dramáticos que hemos visto, ¿no? Que hasta que alguien no dio la voz de alarma, nadie se dio cuenta. Que hay una parte muy buena, que es que cada vez más españoles vivimos más años y eso hace que tengamos una pirámide de población invertida, muy estrecha por abajo y anchísima por arriba, cada vez más grande. Y eso tiene la contrapartida también de que hay un mayor gasto en todos los sentidos y luego hay mucha gente que vive sola. A ver, aquí había que distinguir la soledad voluntaria, que bueno, cada uno la gestiona como buenamente quiere, o la soledad forzosa y condenada. Hoy en un medio de comunicación venía
una imagen de una serie de gente que están entre ellos para comer, para charlar, porque hay gente que te dice, yo es que no hablo con nadie. Hay gente que te para por la calle, que es un poco lo que yo llamo la locuacidad del solitario, ¿no? Y te agarra del brazo y se te pone a hablar y te estás dando cuenta que estás haciendo una especie de terapia. Nos lo cuentan también los profesionales de la asistencia, que a veces llaman, apretan al botón simplemente también por oír a alguien al otro lado, ¿no? Por oír a alguien al otro lado. Yo creo que es el problema de la soledad no deseada, de la soledad obligada, es ese sí que es uno de los problemas centrales que tenemos en nuestro país y al que a lo mejor convendría dedicarle más energía y más talento, ¿no? Sí, es decir, yo también, es verdad, diferenciaría vivir en soledad a vivir solo, que yo creo que es diferente, es decir, porque el fallecimiento se ha producido viviendo solo, pero puedes llevar una vida social, tú cierras la puerta de tu casa y te vas con tus amigos, juegas, hablas, claro, vives en casa solo, se produce una situación de un infarto y no hay nadie que te pueda asistir, ¿no? Aquí lo que nos estamos preocupando, que correctamente creo, es que hay que evitar esa situación de soledad. Es el 10% de la población en España, o sea, el 10% de la población vive sola, en torno a 2 millones. El 60, una multitud. Sí, es mucho, sí, pero son más todavía los que viven solos sin ser mayores y son de tercera edad, ¿no? Es decir, ¿eso va a ir a más? Sí, no tengamos ninguna duda, va a ir a más. Es decir, a medida que las sociedades mediterráneas abandonan su forma de vida mediterránea, es decir, la convivencia familiar, pues vamos a llegar, aquí es un 25% de hogares el que que viven solos. Nos comparamos, hay 18 millones de hogares, 1 de cada 4 vive solo. Pero es que si nos vamos a los países nórdicos es 1 de cada 2. Es el 50, 52, 55%. Es decir, porque cosas buenas no siempre hay. En el paquete junto del avance, del progreso de las ciudades, pues se produce ese aislamiento, ¿no? Esa desconexión familiar. Los primos segundos ya antiguamente eran como hermanos, ahora los primos segundos son una cosa lejana, que ni los conoces, no quiero decir nada ya de los primos terceros, quiénes son. Es decir, esa pérdida del concepto mediterráneo familiar lleva a esta soledad, ¿no? Entonces hay que reflexionar un poco sobre los modelos sociales. Es decir, lo que no me parece bien es que creemos un ministerio, pues que al final un ministerio, subdirecciones, direcciones, jefes negociados, vamos a ver, que al final un ministerio para la soledad, que es como lo han llamado en Gran Bretaña, ministerio para la soledad, y no solo para los de la tercera edad, sino para aquellos que están solos y no tienen amigos. Pero bueno, lo que viene a decir esa medida es que se toma en serio, ¿no? Desde parte de la política del país. Casi orwelliano, ¿no? Esto del ministerio de la soledad. Sí, es que es verdad. Pero dicho esto, es verdad, y sobre todo es verdad que es necesario innovar en las políticas. Es decir, la sociedad ha cambiado, estamos enfrentándonos a desafíos que no eran así. Decía José Luis, efectivamente, el cambio de hábito. Es decir, para empezar, más gente mayor está llegando separada. Cosa que hace 20 años era implanteable que una persona de 70 años estuviese separada y sin embargo pues ahora llegan, ¿no? Por ejemplo, hay políticas de vivienda que se están aplicando en muchos países que tienen que ver con los alojamientos compartidos, en los cuales no es una residencia, sino una persona que vive de alquiler en un apartamento con unos servicios comunes. Y por ejemplo, estudiantes que hablan viven con gente mayor, no hay que ir muy lejos, en Zaragoza existe. Comparten esos espacios comunes, la lavandería, toda esa serie de cosas, y tienen, digamos, una manera de relacionarse mucho más directa, preservando lo que al final también es una opción y a la que yo creo que también hay que reclamar ese derecho, a vivir solo. Decía, me gusta mucho la distinción que hacías entre solo y soledad. Es decir, la soledad es que yo no tengo a nadie, pero solo, oiga, yo no tengo por qué vivir con alguien si no quiero. Pero a cambio no estoy dejado de la mano de Dios porque estoy en este tipo de fórmulas de viviendas que utilizan un palabra de estos ingleses que a mí no me gusta nada, que se llama co-housing, que es un palabra horroroso, pero que sin embargo es una solución y que yo creo que hay que empezar a experimentar ese tipo de políticas distintas, diferentes a lo que veníamos conociendo y que pueden estar ahí, que tienen que tener un recorrido. ¿Eduardo? No, hombre, hay un cambio amplio y vamos, y la situación es de calado, ¿no? Por hacer, vamos a ver, a mí me salían, mirando datos del Instituto Nacional de Estadística, 145.500 hogares de una sola persona aquí en Aragón. Estamos hablando de un 10% largo de la población, 61.600 de ellos mayores de 65 años. Y 43.600 de ellos viudos o viudas, con lo cual estamos hablando de que el barrio de San José, por dar una idea, viven gente que vive sola, o de que una ciudad más grande que Huesca, con más población que Huesca, sería la gente que vive sola en Aragón. Igual sí que, como apuntaba Horacio, tendríamos que empezar a mirar un poquito si esta gente que llega en este volumen
a esa situación, igual necesita algo, ¿no? Igual no tenerles que decir cómo tienen que vivir, pero igual sí que hay que empezar a preocuparles y ofrecerles algunos, la teleasistencia para algunos medios para que se pueda vivir de otra forma, ya que se han perdido esas costumbres, pues de que el vecino pase, salude, tal, más o menos a tal hora ibas a comprar el pan, la carne, lo que fuera. Había una vida social mucho más enraizada y mucho más entrelazada y de mucha más relación que ahora, y quizá pues eso, igual tenemos que buscar algún tipo de oferta para que la gente, el que quiera vivir solo tendrá que poder vivir solo. Una señora mayor con extraordinarias dificultades para moverse, y normalmente una latinoamericana o un latinoamericano que les ayuda a cruzar, y gente que en cuanto puede hablar, pega la hebra, que diría Miguel Delibes, pega la hebra y te cuenta de todo y te pregunta de todo y tiene ganas de hablar de todo. Pero claro, yo creo que es uno de los grandes... ¿Qué calidad? Tenemos más años de vida, pero ¿qué calidad de vida tenemos? Que este es un poco el problema. Mucha gente tiene la televisión como animal de compañía, y eso está bien, pero digamos que tendría que haber otro tipo de tejido social que facilitara ese tipo de convivencia sin que fuera algo excepcional. Lo que pasa es que eso económicamente también es un dineral, pero y todo este tipo de medidas me temo que en la agenda política de nuestros gobernantes este problema no está entre los 100 primeros. Quizá no está mal pensado ese Ministerio de Inglaterra, aunque no le guste tanto a José Luis. ¿Un Estado se monta para cuidar a la gente que vive en ese Estado o para exportar automóviles? Claro, es que está... Hay que hacer un planteamiento. Es decir, ¿para qué se crea un Estado? Para las dos cosas, ¿no? Sí, porque sin exportar automóviles es difícil pagar lo otro. Bueno, yo te diré que de las cosas más bonitas que nos dicen a los que trabajamos aquí en Aragón Televisión, a mí me lo han dicho en alguna ocasión, es la compañía que les hacemos por la tarde. Bueno, nos gusta mucho este tema, no las consecuencias por hablar de esto, pero tenemos que